Hola hermanas, ¿cómo están? Les saludo a todos en el amor del Señor y quiero en este momento dirigirme a ustedes eh, para poder compartir un trocito de la palabra del Señor, de poder hacer algún pequeño estudio mediante estos videos que yo les voy a enviar todos los días. Mi intención es poder hacerlo, un estudio de un libro que tengo que se llama Una vida con propósito de Rick Warren. Yo sé que algunos de ustedes lo tienen y sería bueno que también lo pudieran corroborar cuando yo le mandé este video, ¿cierto? Estamos en un periodo un poco delicado en cuanto a la salud y en cuanto a lo que está sucediendo, ¿cierto?, en nuestro país y en el mundo en general. Pero también sabemos que tenemos un Dios que tiene todo bajo control, que nada escapa de su mano. Él siempre tiene el control, él siempre, esa es mi convicción, y yo sé que él lo está teniendo en estos momentos. A lo mejor hay momentos en que tenemos temores, tenemos miedos, eh, pero nosotros tenemos que enfocarnos de que Él siempre tiene el control, que no nos va a desamparar como hijas de Dios, que Él siempre nos va a proteger, va a proveer lo necesario a nuestras necesidades, aunque el mundo afuera está como con una psicosis, que se va a acabar todo. Y si se acaba todo, bueno, el Señor de alguna manera nos va a proveer de lo que nosotros vamos a necesitar. Les llamo a tener tranquilidad, a tener paz, a confiar en el Señor, a tener más fe y menos miedo. Miren, vamos a comenzar unos devocionales que duran 40 días. ¿Saben ustedes qué significa el número 40? Bueno, el número 40 en la Biblia significa el número de prueba. Pasaron muchas cosas en la Biblia durante 40 días. Jesucristo, por ejemplo, fue tentado durante 40 días. Moisés estuvo 40 días arriba cuando le entregaron las tablas. Y 40 años dio vuelta el pueblo de Israel, Señor, ¿cierto?, para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, el número 40 es algo importante en la Biblia y aprovechemos esta cuarentena, que por ahora son 14 días, no sabemos cuánto se va a seguir sumando esto, pero por ahora yo les voy a invitar a que podamos tener nosotros este periodo de estos pequeños devocionales o estudios que vamos a enviar. Yo los voy a enviar durante las mañanas para que ustedes los puedan escuchar y a lo mejor hacer algún comentario. El capítulo 1 de este libro se llama Todo comienza con Dios. Vamos a orar para poder comenzar. Padre, le damos gracias por esta oportunidad que nos da de dirigirnos a usted, Señor. Gracias por la oportunidad que me da de hablar, de poder hacer este video, y le pido que usted me guíe para yo entregar su palabra, con lo que yo creo, no con lo que yo pienso, sino con lo que su palabra dice. Ayúdanos a reflexionar el día de hoy también en esto, Señor, que vamos a ver, y que podamos nosotros tener paz y tranquilidad en nuestra vida en todo momento. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. El capítulo de hoy se llama Todo comienza con Dios, capítulo 1. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, las que vemos, las que no vemos, ¿cierto? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es algo importante. Por medio de Él y para Él. Ahora dice aquí, todo comienza con Dios. Esto significa que no se trata de ti. Muchas veces nosotros nos enfocamos en yo, en mí. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes comenzar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. La búsqueda del propósito para vivir ha intrigado a mucha gente por miles de años. La gente se pregunta muchas veces, y nosotros comenzamos por un punto equivocado y nos preguntamos: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuál es mi futuro? Pero saben, enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida.
La Biblia dice de que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, pero tenemos que ir al principio. Tenemos que ir al principio, donde todo comienza. Y todo comienza, como dice acá, con Dios. Dice en muchos libros o muchas personas en general cuando nos aconsejan o quieren ayudar, te dicen, busca tu interior, búscate a ti misma, búscate tú, investiga acerca de ti, tú. Pero miren, yo les voy a mostrar algo que tengo aquí. No sé si ustedes logran ver qué es esto. A simple vista se puede ver dos conos de confort. Bueno, esto lo hizo la Helen y yo le pregunté, dije, Helen, ¿para qué hiciste esto? Me dijo, mamá, yo lo hice para mirar. Y ella con esto mira y juega. Entonces yo tuve que preguntarle a quién lo hizo, para qué lo hizo. Entonces mi pregunta es, ¿le pregunto yo a Dios para qué fui creada? ¿O me pregunto yo misma para qué fui creada? Este es el error. Muchas veces nosotros no le preguntamos al Creador para qué fuimos creadas. Es extraño cuando nos pasan algo y no sabemos para qué sirve, ¿cierto? No nos encontramos el objetivo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Dirigirnos a quien lo hizo. ¿Para qué? Para ver cuál es el objetivo de esto. O cuál es el objetivo en este caso de nuestra vida. Tenemos que dirigirnos al Creador. Él es el inventor. Él tiene el manual de instrucciones. La Biblia es muy sabia y tiene todo lo que nosotros necesitamos. Dios es tu punto de partida. Dios es tu creador. Existe tan solo porque Él desea que existas. Por eso tú existes. Fuiste creado por Dios y para Dios. Recuerda eso, fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que tú no entiendas eso, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado, nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Si yo empiezo a buscar por otros lados quién soy yo, si yo empiezo a buscar por otros lados mi futuro, si yo empiezo a buscar por otros lados soluciones, cuando yo no le he preguntado a mi creador, ¿estoy utilizando mal esto? Porque esto Dios lo creó para algo, para Él, primeramente. Él lo creó para Él, no para nosotros. Y ahí está el problema. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero esto no es correcto. Y eso nos lleva a un fracaso. Fuiste creado para Dios y no Dios creado para ti. La vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no que tú lo uses a Él para tus propósitos. Muchas veces yo quiero manejar situaciones, no dejando de que Él guíe mis situaciones. Yo lo quiero utilizar a Él, pero la verdad es que Él me quiere utilizar a mí porque Él me creó, Él me inventó, Él me diseñó. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender desde el comienzo. ¿Quién nos creó y para qué nos creó? Hay muchas maneras de descubrir el propósito en mi vida. Incluso hay libros que hablan de autoayuda, que hablan acerca de esto. Hay libros que dicen, piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala, sé disciplinado. Y no es malo, hermana. Eso es algo bueno porque nos ayuda en nuestra vida. Nos enfoca en algunos momentos cuando nosotros como que nos desviamos. Te dicen, cree en ti mismo para lograr tus metas. Involucra a otros. Nunca te des por vencido. Es verdad, nunca nos tenemos que dar por vencido. Pero muchas veces estas recomendaciones
te llevan al éxito o también te llevan al fracaso. Por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo de tu empeño, pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. ¿Qué éxitos quiero tener? ¿Éxitos a la manera de Dios o éxitos a la manera del mundo? ¿Qué es el éxito para mi vida? Podrás alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo a los estándares del mundo, y aún así no saber la razón para la cual Dios te creó. Puedes ser la persona más exitosa del mundo, tener estudios, lograr tus metas, lograr tus objetivos. No es malo, pero si tú no conoces la razón por la cual Dios te creó, eso es vano y eso va a desaparecer. Por eso necesitas más que un asesoramiento, más que un libro. Necesitas la Biblia. En Mateo 16:25, aquí lo tengo, a ver. Mateo 16:25 dice: Mateo 16:25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Miren, el sacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, a tu verdadero yo. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, esto no es un libro de autoayuda, tampoco es una guía para buscar una carrera adecuada, así como uno decir, oh, no sé qué estudiar, no sé qué hacer, no sé dónde voy, ni para hacer tu sueño realidad o planificar tu vida. No se trata tampoco de cómo meter a la fuerza más actividades a una agenda ya sobrecargada. En realidad te enseñará cómo puedes hacer menos en la vida. Se refiere al libro que estoy leyendo. Concentrándote en lo más importante. Trata sobre el tema de llegar a hacer aquello para lo que Dios te creó. De eso se trata este libro y este capítulo. De entender de cómo yo puedo llegar a hacer aquello para lo que Dios te creó. No para lo que tú crees, no para lo que tú piensas. ¿Cómo descubres entonces el propósito para lo que fuiste creado? ¿Cómo lo hago? Tienes dos opciones. La primera es especular, ¿cierto? La mayoría prefiere especular, pensar, decir, puede ser esto otro, puede. Hacen conjeturas, adivinan, teorizan. Cuando la gente dice, yo siempre he pensado que la vida es aquí, en realidad quiere decir, esta es la mejor suposición que se me ocurre. Pero miren, hay muchos filósofos que han hablado acerca de esto, que han buscado y que especulan, y la mayoría de sus palabras o de sus comentarios son especulaciones que han hablado acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de vida, ni siquiera los filósofos son sabios y solamente especulan. Dice acá, ¿cuál es el sentido de la vida? Esa es la respuesta que nosotros tenemos que encontrar el día de hoy. Afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es la revelación. Ese es el 2. Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. O especulamos o nos vamos a la revelación. ¿Y cuál es la revelación? Es lo que la palabra de Dios nos dice. La manera más fácil de entender el propósito de un inventor es preguntarle al inventor. ¿Cómo yo puedo conocer para qué es esto, para qué sirve, si no le pregunto a quién lo inventó? Entonces, la manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntar al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar así a ciegas. Él reveló claramente en su palabra
sus 5 propósitos para nuestra vida. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué debemos evitar, qué debemos esperar del futuro. Enseña lo que ningún libro enseña, lo que ningún filósofo te puede decir, lo que ningún libro de autoayuda te puede decir. La sabiduría proviene de Dios. En 1 Corintios 2:7. Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino la fuente de ella. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir el propósito de tu vida. Nosotros muchas veces pedimos sabiduría, pero tenemos que pedir sabiduría de lo alto, no sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo, ¿para dónde nos lleva? Nos lleva muchas veces a no hacer la voluntad de Dios. Nos lleva muchas veces a hacer lo que la corriente hace. Nos lleva muchas veces a hacer lo que el mundo espera que yo haga. Pero nosotros tenemos que buscar qué es lo que Dios espera que yo haga. ¿Y cómo puedo saber qué es lo que espera Dios de mí? Preguntándole a Dios, pidiéndole sabiduría. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en las cosas de moda, la motivación del éxito o en testimonios emotivos. La Biblia dice que es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, para parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos, en Efesios 1:11. Este versículo muestra 3 revelaciones para tus propósitos. Voy a buscar Efesios 3:11 y se los voy a leer. Dice, Efesios 1:11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Según el designio conforme a su propósito, Él hizo todo como Él quiso y Él nos creó. Ahora vamos a ver 3 puntos importantes de este versículo y estamos terminando. Dice, primero, tenemos que encontrar nuestro propósito e identificarnos con Jesús. Si aún no tienes esta identificación con Jesús, nosotros tenemos que entender qué significa identificarme con Jesús. Significa tener a Jesús en nuestro corazón para tener la salvación. Luego dice, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Dios te creó. Y hay versículos que dice que desde el vientre de mi madre tú ya me conocías. Él ya me conocía. Entonces Él pensó en ti mucho antes que tú en Él. Y el tercer punto es que el propósito de tu vida es parte del designio de Dios. Dios lo planeó para la eternidad. Dios planeó tu creación. No fuiste al azar, no fue una explosión. Dios planeó todo esto. Primero, necesitamos a Jesús, entender que necesitamos identificarnos con Jesús. 2, Dios pensó en nosotros antes que nosotros pensáramos en Él. Y 3, Él planeó todo esto. No fue al azar, no fue una explosión, no, fue algo planeado, algo planificado. Hay un novelista que escribió que se lo voy a leer, dice, él cuenta que a mis 27 años, mientras viajaba en el metro, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se me detenía de súbito. El futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que decía, la vida sin Dios carece de sentido. Para asombro mío, empecé a repetirla y me dejé llevar por esa frase como si fuera traslado a través de una escalera. Al salir del metro me encontré con la luz de Dios. Miren,
En este tiempo que nosotros estamos viviendo de confusión, de incierto, de un futuro incierto, de angustia, de desesperación, de psicosis, nosotros tenemos que entender y comprender de que la vida sin Dios carece de sentido. Hay mucha gente desesperada porque no conoce a Dios, porque no conoce la palabra, no conoce quién le creó, no conoce quién lo creó y para quién lo creó. Nosotros, como hijas de Dios, tenemos que también entender y comprender que todo comenzó con Dios. Él nos creó con un propósito. Él nos creó no al azar, sino que con un objetivo. Y sin Él, nada tiene sentido. En estos días que nosotros estamos pasando, les animo a que estemos en una comunión constante con nuestro Señor. Estemos estudiando la palabra de Dios, estemos compartiendo las unas con las otras algunos versículos y entendiendo que Dios te creó para algo. Y Dios, ¿por qué te creó en esta época? ¿Por qué tú estás viviendo en el año 2020? Un propósito tiene Dios en tu vida. ¿Por qué tenemos nosotros algunas mamitas que están embarazadas, cierto? A punto de tener sus bebés. Un propósito tiene Dios. Hay muchas cosas que, como siempre hemos dicho, no entendemos, pero Dios tiene un propósito. Él tiene todo bajo control. Nada lo hace al azar. Nada, hermana. Quizás has sentido confusión en cuanto a tu propósito en tu vida. Pero anímate. Estás a punto de entrar a la luz. Y ahí nosotros en el próximo capítulo vamos a ver que tú no eres un accidente. Lo primero que teníamos que entender era que todo comenzó con Dios. Porque dice, enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Si yo pienso en mí, estoy siendo egoísta. Tengo que pensar en el otro. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. El punto de reflexión para terminar dice, no se trata de mí. Versículo que nosotros tenemos que recordar es Colosenses 1:16, que ojalá se lo aprendan o lo escriban en algún lugar. Y preguntas para que ustedes reflexionen. A pesar de toda la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí misma? A pesar de todo esto que estamos viendo, noticias, televisión, mensajes que nos llegan por Facebook, por WhatsApp, que el coronavirus, que la crisis social, cómo yo eso lo llevo en reflexión a recordar de que en qué consiste mi vida. ¿En qué consiste mi vida para vivirla para Dios? ¿Cómo yo puedo demostrarle al mundo que mi vida es para Dios y no es para mí mismo? ¿Cómo puedo yo compartir esto con mis vecinos? ¿Cómo puedo compartir esto yo con mis compañeros de trabajo, con mis amigos? Les animo, hermana, a que reflexionemos en esto, que no se trata de mí, sino que se trata de quién me creó, entender quién me creó y que debo pedirle sabiduría a Él para poder enfrentar toda esta situación que estamos viviendo. Y recordemos que estos no son momentos de qué fome, de tristeza, ¿qué voy a hacer? Me voy a aburrir. No, aprovechemos el tiempo, aprovechemos este tiempo de tener una intimidad con Dios. Aprovechémosla en 3 áreas, hermanas. Miren, escuché yo y me pareció súper interesante. Aprovechémosla en 3 áreas. Primero, la más importante, tener una intimidad con Dios. Aprovechemos este tiempo de estar a solas o de tener este tiempo en casa, apartarnos y tener una intimidad con Dios. 2, tener una buena relación matrimonial. Aprovechemos, fortalezcamos nuestros momentos juntos, hablemos con nuestros esposos, compartamos con ellos dentro de lo que se pueda. Si estás con tu esposo en casa, comparte, conversan. No es algo planificado, esto es algo que está sucediendo con el tema de la cuarentena. Y 3, comparte más con tus hijos, juega con ellos, enséñales de sus estudios, no sé. Dios te ha creado a ti con capacidades que tú a veces desconoces que tienes, pero Dios las tiene.
Y miren, si Dios estaba viendo delante un reportaje que decía de que todo este tiempo que algunos países del mundo han paralizado en algunas áreas, ha disminuido un poco la contaminación. Y mire, todo tiene un propósito. Quizás en momentos es algo difícil de entender, difícil de aceptar, que nos da temores, pero recuerden, más fe, menos miedo. Y espero que puedan compartir algún, no sé, algún comentario o alguna frase que les haya gustado. Y bueno, nos veremos mañana nuevamente en otro video que voy a poder estar compartiendo, si Dios quiere, con ustedes. Muchas gracias, hermana, y que Dios las bendiga.